Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Introducción a la Carta a los Hebreos. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu bendita palabra que nos enseña a nuestro bendito Señor Jesucristo sus cualidades, su personalidad, su obra, su ministerio. Gracias te damos en su bendito nombre. Te rogamos nos enseñes, guiados por tu Santo Espíritu. Amén. Esta introducción a la carta a los Hebreos es una introducción pequeña comparándola con grandes maestros de la Biblia que nos enseñan paso a paso lo que la carta a los Hebreos contiene. E incluso en la introducción se llevan 4 o 5 clases. Y mi intención es en poco tiempo poner las notas de alegría y de exhortación a conocimiento de ustedes para que juntos vayamos escudriñando la bendita palabra de Dios, si no de una manera exhaustiva, sí tratando de abarcar los puntos más importantes que contiene esta hermosa carta. Para empezar, quiero decir que no se conoce el autor, ni tampoco a los destinatarios. Sin embargo, como ustedes y yo vamos a ver, está dirigida a un grupo de cristianos que conocen muy bien el Antiguo Testamento. Se piensa que fue dirigida a la iglesia cristiana en donde había mayoritariamente judíos conversos al cristianismo. Como autor, se han pensado que pudiera ser el apóstol Pablo o Bernabé o Apolos, pero es un dato que, como no lo tenemos de una manera fehaciente, lo dejamos con una interrogación. Esta epístola contiene básicamente 2 puntos muy importantes y se refiere a la exaltación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y por otro lado, palabras de exhortación y de advertencia en contra de la apostasía. Entonces, vamos a ver nosotros la división de esta epístola así: excelencia y superioridad de Cristo, y en segundo lugar, exhortaciones y advertencias a la apostasía. Empezando con la excelencia y superioridad de Cristo, vamos a leer algunos versos que contiene esta carta, en la que se nos dice en qué es superior y excelso nuestro Señor Jesús, comparando con los profetas, con la ley, con el pacto anterior, con los sacrificios antiguos y otras situaciones. Empecemos pues leyendo Hebreos 7, 17 y 19. Pues de él, Cristo, se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quien, Cristo, introduce una mejor esperanza. En Jesucristo tenemos una mejor esperanza. Los judíos esperaban un reino mesiánico en esta tierra y era la esperanza de todo judío. Pero nosotros los cristianos tenemos una mejor esperanza, pues Jesús nos llevará ante la misma presencia de Dios. Sigo la lectura. Mediante la cual nos acercamos a Dios. A través de esta esperanza, nosotros estamos cerca de Dios. Y ya, ahora, en esta vida. Ahora veamos otras de estas
excelsitudes de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Él es el que pone su nombre, pone su obra, pone su vida como fiador para un mejor pacto, no como el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, en la que estaba estipulado que cualquiera que hiciese las cosas de la ley viviría por esta. Nosotros vivimos por la gracia de Dios que nos es dada en Jesucristo, puesto que el Señor Jesucristo fue quien cumplió absolutamente toda la ley, que nosotros no podemos hacer, pero Él ya lo cumplió. Así pues, nosotros estamos en Él y por ello nosotros tenemos un mejor pacto en Jesucristo. Pero ahora Él, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor. No solamente Él es el fiador de un mejor pacto, sino que Él tiene un ministerio mucho mejor que el ministerio antiguo, el ministerio que llevaban a cabo el sumo sacerdote. El Señor Jesucristo tiene como ministerio ahora presentarse ante Dios y Él puede interceder por cada uno de nosotros. Sigo la lectura. Por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, ya lo habíamos dicho, y además establecido este mejor pacto sobre mejores promesas. Así que el Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio, tiene un mejor pacto y Él nos da mejores promesas. Sigamos. Moisés roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, Moisés mandó fabricar todos los instrumentos que eran necesarios para el culto en el tabernáculo. Y estos eran una representación o copia de lo que hay en el cielo mismo. Entonces, sigo la lectura. Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas con sangre de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál es el mejor sacrificio? El de Jesucristo. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, como en el caso de el tabernáculo y posteriormente el templo. Una representación, el tabernáculo, del tabernáculo verdadero que se encuentra en el cielo. Sino en el cielo mismo entró Jesucristo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y es así que el Señor Jesucristo presentó su sangre delante de Dios el Padre y puede interceder por nosotros en el cielo mismo. Sigamos la lectura. Ahora en Hebreos 10:34 dice así: porque tuvisteis compasión, escribe el autor de la epístola o carta a los Hebreos, escribe a los cristianos que han ayudado a los que están necesitados, a los que son perseguidos y aún han perdido sus posesiones por esa ayuda que han prestado. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, y que hay como recompensa, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión, que es estar en la presencia de nuestro bendito Dios y Salvador. Ahora veamos en Hebreos 11:16, que dice: pero en realidad anhelan una patria mejor. Esto está refiriéndose
a los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Se habla de Noé, se habla de Enoc, se habla de Abraham, se habla de una serie de cristianos, vamos a decir así, de judíos, de gente fiel a Dios, que por la fe obtuvieron conciencia de Dios, conciencia de que Dios los aceptaba. Así bueno pues, dice, pero en realidad anhelan una patria mejor. No estaban ellos pensando en que aquí se iban a quedar para siempre, sino que esa patria mejor es la patria eterna que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces tenemos una mejor posesión, tenemos una mejor patria. ¿Qué otras bendiciones el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros? Leamos Hebreos 11:35. Muchos obtendremos una mejor resurrección. Así bueno pues, hablando aquí el autor de que algunas mujeres por la fe recibieron a sus muertos en resurrección, que posteriormente tuvieron que fallecer. Nosotros tenemos una mejor resurrección que aquellos santos del Antiguo Testamento. Sigo la lectura. En Hebreos 12:24 se nos dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Nosotros tenemos entonces que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es mejor que cualquiera de los santos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos entonces que en Jesús tenemos un mejor mediador, en Jesús tenemos un mejor pacto, en Jesús tenemos mejores promesas, en Jesús tenemos un mejor ministerio sacerdotal, en Jesús tenemos un mejor sacrificio, en Jesús tenemos una mejor sangre que habla de que Él ha logrado todas estas bendiciones para nosotros, sus hijos. Sigo la lectura. Ahora, en el tema de exhortaciones y advertencias a la apostasía, voy a leer algunas de las exhortaciones que el autor intercala con aquellas declaraciones de que Jesús es excelso. ¿Y por qué lo hace así? Puesto que nos dice que Jesús es un mediador mejor que de un pacto nuevo, inmediatamente se nos advierte que nosotros no seamos incrédulos como algunos israelitas en el desierto lo fueron y perecieron. Cuando se nos dice que Jesucristo es un mejor ministro y que Él ha presentado su mismo cuerpo como un sacrificio perfecto y además es un sacerdote que nunca muere, también se nos advierte de que no nos alejemos y no demos las espaldas a Jesús. Entonces, pues, leamos las exhortaciones y advertencias. Algunas de ellas. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que aquí el autor dice, temamos. Debemos de tener miedo y no tomar la relación con Dios como una relación que puedo dejar de tener y volver a tener cuando a mí se me antoje. Sigo la lectura. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, hablando de los judíos incrédulos en el desierto de Sinaí. Sigamos ahora la lectura. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
Aquí el autor compara al Señor Jesucristo con el sacerdocio levítico, y este sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, que es un sacerdote eterno, se nos dice que retengamos nuestra fe, se nos exhorta, se nos advierte, no solamente que debamos de tener temor, sino que retengamos lo que Dios nos ha dado, que es nuestra preciosa fe en Jesucristo. Por tanto, ahora en Hebreos 4:16, dice el autor, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Así que nosotros tenemos que ir en busca de Dios para recibir gracia y oportuno socorro. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sigo la lectura. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Se nos invita a que dejemos ya de ser infantes en la fe y crezcamos hacia la madurez. Y esto significa que nosotros tenemos que esforzarnos en vivir una vida cristiana, llevando a cabo los ejercicios espirituales que conocemos, el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, la reunión con la iglesia, y llevando a cabo también nuestros ministerios y dones que Dios nos ha dado. Sigo la lectura. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí el autor nos va a exhortar. Sigamos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Acerquémonos con una conciencia pura y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El agua pura viene siendo la Biblia. Entonces, acerquémonos a Dios, dice el autor de la epístola. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Nos mantengamos firmes en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aquí se nos exhorta a que nos consideremos unos a otros y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es algo que debe de estar en nuestra mente todas las veces que nos reunimos en la iglesia. En Hebreos 12:1 y 2a dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí habla acerca de los héroes de la fe, que de alguna manera ellos ya lograron estar ante la presencia de Dios. Ellos son como testigos de nuestra vida y nosotros tenemos que seguir adelante conforme a lo que ellos hicieron y llegar también como ellos al mismo cielo con nuestro Dios. Sigo la lectura. Despojémonos también, igual que ellos, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Otra exhortación más. Sigo la lectura. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos la carrera de la vida de la fe, puestos los ojos en Jesús. Sigamos la lectura. Salgamos a Él, a Jesucristo, fuera del campamento, llevando su oprobio. Aquí se nos invita a ir hacia Jesús y inmediatamente después se nos exhorta a que llevemos su oprobio, a que carguemos nuestra cruz. Y vamos a terminar con la siguiente exhortación. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios. Continuamente ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios. ¿Y qué significa esto? Lo dice así el autor. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre.
proclamar a Jesús, confesar a Jesús en momentos críticos, en situaciones difíciles. Es ahí donde nosotros debemos de decir: Jesucristo me ama, yo lo sigo. Querido hermano, estas son algunas de las cosas que Dios mediante vamos a estudiar en las siguientes semanas. Te ruego nos acompañes. Espero en Dios que tengas tiempo para escribirnos y hacernos conocer tu parecer, tus opiniones, tus dudas, nos serán de gran ayuda. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu bendita palabra. Gracias por esta introducción que nos hace ver cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que ha logrado tantas maravillas para la gloria de tu nombre y bendición de nosotros. Asimismo, gracias por las exhortaciones y advertencias. Te rogamos, nos libres de caer y seguir hacia adelante. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por favor, acompáñanos en Facebook, en YouTube. Te recuerdo que tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos y acompáñanos todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Muchas gracias. Comparte estos videos con tus familiares y amistades. Será de bendición para alguno de ellos. Dios te bendiga. Gracias.